Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias, hola Catherine. Muchas gracias por estar en la presencia de nuevo aquí en la segunda sesión del taller de mediación cultural con audiencias infantiles. Como les decía en la primera sesión, este taller fue un taller súper concurrido, nos alegró muchísimo la concurrencia al taller, la concurrencia en la primera sesión. Ahí está la Irene, hola Irene. Hola La Irene, primera ¿qué tal? sesión Catherine. con la Irene fue todo un éxito, estaba muy contenta, así que estaba muy feliz y también empezar esa segunda sesión con invitadas e invitados bien especiales también. Así que a nombre del Lab les dejo las bienvenidas y les deseo una súper buena jornada en esa segunda tarde de actividades. Y paso la palabra a Carolina Roca, la coordinadora de este increíble taller, para que ella dé seguimiento a la actividad de hoy. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidas a esta segunda etapa del taller de mediación de infancia. Eh, y queremos hoy día presentar algunas experiencias de distintos grupos y personas que han hecho actividades con niños y niñas y adolescentes a partir de la mediación, y vamos a conocer algunas experiencias, como les señalaba, que van a permitir también conocer no solo lo que ocurre en Chile, sino también en otros territorios, ¿no? Eh, y por lo tanto esperamos que este taller les contribuya a generar ideas, a proponer nuevas alternativas de tal vez mediaciones, que les genere reflexión, entre nuestros principales objetivos, que fundamentalmente tiene que ver con cómo integramos y miramos las infancias efectivamente como personas, ciudadanos, sujetos de derecho, que debemos brindarles, no algunos, sino que espacios de participación más concretos. Voy a comenzar entonces. Los invitados por orden, vamos a comenzar con Bruna Portela, de Brasil. Ella es historiadora de la Universidad Tuiuti de Paraná y máster doctora en historia por la Universidad Federal de Paraná. Actúa en las áreas de historia del Brasil, colonia e imperio, historia del Paraná, museos, cultura popular y archivos. Desde el 2012 es historiadora del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad Federal de Paraná. En el 2013 asumió la Unidad de Cultura Popular y a partir del 2015 el Archivo Histórico. Actualmente es vicedirectora de la misma institución y posee investigaciones en los temas de historia social de africanos, afrodescendientes e indígenas esclavizados y libertos en los siglos XVIII y XIX, así como en el tema de museos y cultura popular. Así es que, Bruna, muy bienvenida. Te doy la palabra para que nos puedas dar a conocer esta tremenda experiencia que tú tienes. Muchas gracias. Obrigada, Carolina. Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Lab Museus por esse convite para participar hoje desse taller, de mais uma atividade. Tem sido muito bom participar, né, do projeto. Então, parabenizo também pela iniciativa e agradeço a oportunidade de hoje estar aqui participando. E agradeço também pelas falas da primeira sessão, da Carolina e da Irene, que foram fantásticas, aprendi muito sobre esse tema, né, educação museal, mediação, que é tão complexo e tão rico. Então, foi muito boa a primeira sessão, espero hoje poder contribuir aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Espero que todos entendam o meu português, peço desculpas, mas vamos lá.
Bem, eu sou, então, historiadora, né, e atualmente estou na vice-direção, sou vice-diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia. Eu não sou especialista na área da educação museal, nós temos uma museóloga que cuida, né, que é responsável por esse setor no museu, a Tamara, mas ela não pôde estar presente hoje, então eu vou fazer a apresentação, vou trazer algumas experiências para vocês, mais desse ponto de vista, né, então, da gestão. Bem, em primeiro lugar, eu acho que é importante falar um pouco que museu é esse, né? O que é o Museu de Arqueologia e Etnologia, o MAI? É um museu que foi inaugurado em 1963 e ele é o primeiro museu universitário aqui do estado do Paraná. E os temas que a gente trabalha são a arqueologia, a cultura popular e a etnologia indígena. E o acervo é composto por cerca de 80 mil peças, e dessas 80 mil, 70 mil aproximadamente são da arqueologia, muito em função das características desse acervo, tem muito material lítico, material ósseo, e as outras 10 mil peças estão divididas entre o acervo da etnologia indígena, então nós temos objetos de 40 povos indígenas brasileiros, e também da cultura popular, que é um acervo bastante diversificado, nós temos objetos principalmente do estado do Paraná, mas de outros estados brasileiros também, e tem uma variedade muito grande, né, de materiais. Então, nós temos cestaria, cerâmica, vestuário, objetos de diversos materiais, diversas tipologias nesse acervo da cultura. Bem rapidamente, esse é o museu, esse é o MAI. E aí eu já passo para falar um pouco qual que é o lugar das ações educativas, que é como nós chamamos, né, esse setor no MAI. Bem, eu trouxe algumas características que eu considerei importantes, né? A primeira coisa é que é um setor formado por uma pessoa, e eu acho que isso é uma coisa bastante comum, talvez, né, em outros museus, que normalmente têm equipes reduzidas. O MAI é um desses casos. Então, é um setor formado por uma museóloga, como eu comentei com vocês. A Tamara, ela tem formação em museologia e ela é responsável pelo setor. Mas é claro que outra característica fundamental é a interdisciplinaridade, né? A gente considera a interdisciplinaridade bastante fundamental, não só nas ações educativas, mas no museu como um todo. Então, todas as ações, né, as atividades, elas são pensadas em colaboração entre as áreas científicas, que é a arqueologia, a etnologia e a cultura popular, e também junto com a difusão cultural, que é outro setor do museu. Então, a gente trabalha sempre em conjunto para pensar nessas atividades de mediação, né, e voltadas para o educativo do museu. E um terceiro ponto, que é muito fundamental para nós, é a extensão universitária. E isso eu acho que é um ponto que diferencia, né, os museus universitários, que nós temos projetos de extensão, e nesses projetos de extensão atuam estudantes de graduação de diferentes cursos. Então, nós recebemos alunas e alunos de História, Ciências Sociais, Pedagogia, da Música, do Design, tem uma grande variedade de alunas e alunos que atuam em conjunto com a equipe do museu. Então, tudo que a gente desenvolve dentro desse setor educativo tem a participação de alunas e alunos de graduação da própria universidade. Então, isso também mostra esse papel formativo importante que os museus universitários têm, né, junto também a esses estudantes de graduação. E aí, bom, para hoje aqui, para o nosso encontro, eu escolhi um dos nossos materiais. A gente tem várias atividades e produtos que eu poderia contar aqui, falar para vocês, mas não daria tempo, né? Então, eu escolhi um que é muito representativo e simbólico para as ações educativas do MAI, que são as caixas didáticas, né? Esse é o nome que a gente deu.
E essas caixas, elas foram criadas no momento que o museu precisava se reinventar. O museu, ele ocupa, a sede expositiva do museu fica num prédio que é tombado, é um prédio do século XVIII, e ele tem que passar por restauro, por reparos, né, quase constantes. E entre 2006 e 2009, o museu ficou fechado para visitação, e a equipe do MAI, na época, teve a ideia de criar essas caixas com o objetivo de manter esse contato, esse diálogo com o público. Né? Com o museu fechado, eles então criaram essa caixa, foram criadas 3 caixas, uma voltada para arqueologia, outra para etnologia indígena e uma terceira para cultura popular. E foram caixas feitas, inclusive, com gavetas de um armário antigo, eram caixas de madeira, muito pesadas, inclusive, e dentro das caixas foram colocados alguns objetos do acervo, normalmente objetos duplicados, que a gente tinha mais de um, então foram colocados esses objetos dentro da caixa, e para acompanhar ia um texto de apoio, né, para contextualizar o que tinha dentro dessa caixa. E o público, né, alvo pensado para essas caixas na época foi o público escolar, né, porque grande parte do público que visita o museu é formado por professoras e professores e alunos, então as caixas foram pensadas para esse público. E deu muito certo, as caixas fizeram muito sucesso, e como desdobramento, hoje nós temos 9 caixas didáticas, que são essas que vocês estão vendo aí na imagem, né, do slide. São 9 caixas com diferentes temáticas, todas dentro das áreas ainda científicas do museu, né. Então, essas caixas, elas foram um marco nas ações educativas do museu. A partir delas, nós começamos a criar outros produtos, né, outros materiais, publicações, folders, jogos educativos, né, então foi realmente um marco para as ações educativas do MAI. E aí eu vou falar um pouco com mais detalhes de uma dessas caixas, né, um exemplo, que o nome dessa caixa é Caixa Beleza. Ela está dentro da etnologia indígena, dessa temática da etnologia indígena, e a ideia dessa caixa é discutir um pouco padrões de beleza, mas a partir de uma perspectiva dos povos indígenas. Então, é feito um contraponto entre o padrão de beleza ocidental e o que é considerado belo para diferentes povos indígenas. Então, vocês estão vendo ali, né, nessa imagem da esquerda, tem os objetos que compõem a caixa. Então, tem uma boneca carajá, algumas pulseiras, colares, brincos, aquela ilustração, né, de uma boneca ali faz parte das atividades que são propostas, depois eu vou mostrar para vocês. E também, junto com a caixa, vai o texto de apoio, como eu comentei com vocês, que eu vou mostrar agora aqui com um pouco mais de detalhes. Essa é uma publicação, então, que vai junto com a caixa. Essa é a capa, né? Tem ali o nome da caixa, uma ficha técnica. Em seguida, tem um texto introdutório, um texto que vai contextualizar e trazer, né, um pouco dessa discussão do que se pretende com essa caixa didática, né? Então, aqui um pedaço desse texto. Em seguida, tem algumas sugestões de atividades, porque, como eu comentei com vocês, as caixas foram pensadas para o público escolar, né, para professoras e professores. Então, tem essas sugestões de atividades, e essa que está aparecendo na tela é uma sugestão, né, para adornar o boneco. Então, tem a boneca ali, a ilustração, e os acessórios indígenas que podem ser colocados na boneca, né. E, por fim, o que tem nesse texto de apoio é um catálogo das peças que compõem a caixa. Então, aqui vocês estão vendo, tem bracelete de plumas, tem um material que é feito, a origem, que nesse caso é caingangue, e uma descrição para cada um desses objetos que compõem a caixa. Então, basicamente, rapidamente, né, isso é uma caixa didática do MAI. A gente tem outras temáticas, alimentação, música, outra específica sobre o Paraná, cultura popular, enfim, são 9 caixas diferentes.
E ainda hoje, né, a demanda maior por essas caixas ainda vem das escolas, né? Nós emprestamos essas caixas, tem um sistema de agendamento, então os professores e professoras podem levar a caixa para a sala de aula, e outras vezes também nós vamos até a escola para fazer né, alguma atividade com essa caixa. Bem, aí eu achei importante também trazer um pouco aqui para a discussão hoje, dessa sessão do Taller, algumas experiências que nós tivemos nesse momento da pandemia, nesse momento que o museu está fechado e que nós estamos em trabalho remoto. E, bem, as redes sociais têm sido grandes aliadas, né, para a gente conseguir manter o contato com o público e o diálogo com o público. Então, nessas imagens aqui tem alguns exemplos de publicações que nós fizemos sobre ações educativas, então algumas são publicações em texto, algumas imagens, e nós oferecemos também cursos online, né, e alguns vídeos específicos também que foram disponibilizados, que eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Aqui, eu trouxe uma imagem, né, do YouTube, o canal do YouTube do museu. Essa é a Tamara, né, a museóloga, que é responsável pelo setor de educação, o setor educativo do MAI. Então, ela ofereceu um curso que se chamou Conhecendo as Caixas Didáticas do MAI e sua metodologia de confecção. Então, ela fez uma apresentação das caixas, mostrando o conteúdo, né, e a discussão que poderia ser feita, e também falou um pouco da metodologia de construção de uma caixa didática, pensando que essas caixas podem ser feitas por outras pessoas, né, em outros espaços, com outros objetivos. E para esse curso, quem mais também se interessou foram professoras e professores que têm interesse em aprender um pouco da metodologia e pensar em caixas para serem usadas, né, em outros contextos. Uma outra atividade que nós fizemos no ano passado foi a gravação de pequenos vídeos ensinando a confeccionar materiais. Então, esse aqui é um exemplo do chequerê, que é um instrumento musical, e a Tamara também gravou um vídeo ensinando como confeccionar esse instrumento a partir de materiais recicláveis, né? Esse instrumento musical faz parte de uma das caixas, né? A caixa música, e aí ela fez esse vídeo também ensinando a construir esse material. Então, essas foram algumas alternativas que nós encontramos, né, nesse momento que o museu está fechado, para manter ainda esse contato com o público do museu, na área das ações educativas, né? E aí, já para finalizar, eu trouxe aqui um outro exemplo de uma atividade que foi feita também nesse período da pandemia, o ano passado, que aí foge um pouco das caixas didáticas que eu apresentei para vocês, mas só para falar um pouco de uma outra área do educativo do MAI, que também tem ganhado muita força, né, a gente está investindo muito, que é os jogos educativos. Então, desde 2014, mais ou menos, o MAI está produzindo jogos tanto analógicos quanto digitais. E um dos primeiros jogos que nós fizemos foi um RPG, né, um jogo de interpretação de papéis, chamado Jaguareté, o Encontro. E ele é ambientado no século XVI e no momento da chegada dos europeus no território que hoje é o Brasil, né? E o jogo, ele se baseia todo, né, na perspectiva dos povos indígenas. Então, nesse RPG é possível você interpretar um tupinambá, um guaianás ou um europeu. E esse RPG ele foi lançado em 2014 no formato livro, papel, né, uma publicação. E aí agora, em função dessa demanda que os museus estão tendo por atividades online, nós desenvolvemos um outro, né, um desdobramento do Jaguareté que pode ser jogado online. E é isso que eu trouxe aqui. A gente fez no ano passado uma mesa de RPG virtual, né? Então, o Fábio, que é nosso produtor cultural, que está aparecendo na imagem acima, ele foi o mestre do jogo, e nós convidamos, né, algumas pessoas para participarem e jogarem, né, como personagens.
Então, foi uma experiência que funcionou, mas também a gente viu que ainda tem algumas coisas para ajustar nesse jogo virtual, né? Mas foi uma primeira tentativa de transpor esse jogo que era só no papel, né? E que precisava da presença, né? Que precisava ser presencial mesmo, né? A gente conseguiu fazer uma versão online, né? Enfim, é isso, né? Rapidamente aqui, depois eu fico aberta para perguntas. Só para encerrar, tem aqui o website do museu. Lá no site vocês conseguem conhecer todos esses produtos, todas as caixas didáticas estão lá, os jogos educativos também, né? Nós temos outros jogos. E coloquei também as nossas redes sociais, caso vocês queiram nos seguir. Tá? É isso, agradeço e fico à disposição para perguntas. Muchas gracias, Bruna. Muy interesante las experiencias de las cajas didácticas, del trabajo con el material reciclable y este último juego que nos presentaste. Las personas que quieran formular preguntas en el chat lo pueden ir haciendo. Vamos a continuar en este momento con la unidad de educación del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, de Chile, EducaMac, que es perteneciente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Se conforma como tal en el año 2008 bajo la coordinación de Cristian Gallegos, sistematizando los primeros programas educativos permanentes. Actualmente se conforma por Pablo Sánchez, educador, Marcela Matus, productora, y Catherine Ábalos, coordinadora. Entre sus intereses están las pedagogías críticas, el desdibujamiento de los límites entre arte y vida, arte y educación, casa y museo, museo y cotidiano. Ha participado en diversos proyectos de creación artística, con educación formal y con personas de diferentes edades, procedencias, géneros y clases. Voy a dar la palabra entonces a quien representa en este momento a EducaMac, que nos va a mostrar sus experiencias educativas, que es Pablo Sánchez. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por participar de este taller de mediación. Sí, en parte es Pablo, pero en realidad la presentación que vamos a hacer hoy día la elaboramos colectivamente, así que queremos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos y cada uno va a participar haciendo una parte de la presentación. En este caso va a compartir Marcela su pantalla con una presentación que hicimos y que nos gustaría compartir a modo de lectura con ustedes. Para poder aprovechar mejor estos minutos hicimos un texto juntos y la idea es que nos vayan acompañando para poder seguir juntos esta lectura a modo de ponencia leída. No nos gusta mucho leer, pero en este caso encontramos que podía funcionar como una metodología interesante para que todos pudiéramos participar. Es por eso que la mini biografía que les mandamos es de EducaMac y no una biografía personal de ninguno de nosotros tres. Bueno, esta presentación parte con una anécdota. Las organizadoras de este encuentro se acercaron a nosotras pensando en que podríamos comentar el método de acercamiento crítico que lleva por sigla MAC, al igual que el Museo de Arte Contemporáneo, y que aparece mencionado en la tesis doctoral de Judith Saban, Estrategias de Mediación en Museos de Arte, del año 2017. Este último dato no lo teníamos a mano, pero lo que ignoramos, en principio, las características de este famoso método. Bueno, ciertamente en EducaMac no lo hemos desarrollado este método, ni sabíamos de su existencia, y dijimos que sí a todo al principio, sin darle mucha vuelta, considerando que efectivamente nuestro trabajo tiene una perspectiva con sentido crítico transversal a todos los programas educativos que desarrollamos. Entre tanto, medio nos arrepentimos un poco, porque ¿cómo hablar de un método que no aplicamos? Es más, no tenemos ni un programa educativo permanente dirigido a infancias en particular.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Ahora les vamos a comentar cómo resolvimos entonces la cuestión para presentar en esta ponencia. Les vamos a compartir hoy algunas estrategias que, si bien no se constituyen como un método, sí han formado parte de una suerte de política educativa institucional en la que ahora, haciendo este ejercicio cartográfico, nos intentamos aproximar a la pregunta por las infancias en la mediación artística en nuestro museo. Desde el año 2013, aproximadamente, y ya de manera permanente desde el año 2016, las salas de interacción son una propuesta expositiva en la sede quinta normal del MAC. Estos espacios han perseguido dejar atrás una concepción expocéntrica de la experiencia museal, desplegando propuestas que intervienen, se apropian y se encuentran con los públicos a través de curatorías educativas con dispositivos de mediación participativa. En este sentido, más allá de apuntar a un público en edad formativa, hemos apostado por instancias transgeneracionales, de cruce entre niñes, jóvenes y adultos a través del juego. Tener un espacio físico de experimentación artística y educativa ha sido una gran apertura a la investigación sobre diversos soportes y procesos de encuentro entre el museo y las personas. En ese sentido, los lenguajes del arte contemporáneo son tan flexibles que permiten hacer de pequeños gestos, como el pegoteo, el dibujo y la escritura con lápices sobre papel, una instancia de conexión abierta. Así es como hemos dispuesto artefactos de mediación que funcionan de manera autónoma, sin necesidad de un mediador que dé instrucciones, y también de manera intuitiva. En Andermatt, el 2015, las mesas y muros se cubrieron con pliegos de papel y viñetas para dibujar, grafitear, realizar cómics, fanzines. En lo sucesivo, mantuvimos en la mayoría de las salas bitácoras o libros encuadernados de manera manual, donde se planteaban preguntas relacionadas a los problemas curatoriales. Allí se mezclaban intervenciones familiares. Solo bastaba una mesa, un par de sillas, lápices, recortes y pegamento en barras para quedarse a dejar una respuesta. Otro experimento fue plantear preguntas e intervenir los muros. Este fue el caso de Convivencias el año 2016, Plan de Fuga el 2018, Cuerpos Visibles e Invisibles el 2019 o Resonancias del mismo año. En todas ellas los papelitos con respuestas pegadas en la pared generaban una gran instalación texturada con nombres, dibujos, rayas y respuestas más o menos serias. Particularmente en Aquí Casual, el 2018, los muros se transformaron en soporte de ensamblaje entre objetos y palabras unidas al azar por alfileres sobre gomitas. En Un Salto Cuántico, el 2019, estrellas colgantes con pequeños pies forzados invitaban a dibujarte como marciano, relatar un día de furia, dibujar un sueño o pesadilla, definir una injusticia, describir un hecho inesperado, entre tantos otros, y a continuación pegar estos dibujos o escritos en un muro expansivo y texturado. En otras ocasiones, se dispusieron instalaciones que activaban a través del cuerpo, como en Aquí Casual, un overol con velcro incrustaba al visitante en una superficie lanosa. Y en Cuerpos Visibles e Invisibles, un traje de 2 piezas frente a la pregunta ¿qué ideas sobre el cuerpo se camuflan en la sociedad? En este caso, las respuestas de colores se camuflaban en el cuerpo de quien modele este traje. Para sostener el trabajo y el equipo humano en estos programas experimentales, también hemos decidido postular a proyectos, y con la adjudicación de estos fondos se han desprendido algunas iniciativas que han culminado en exposiciones de ejercicios artísticos realizadas por estudiantes en las salas de interacción antes mencionadas. Junto a estas nuevas museografías, creaciones audiovisuales de escolares generan contrapuntos con el resto de las salas del museo. Exhiben a veces piezas de la colección, otras son obras de artistas emergentes, algunos consagrados. Entonces, de esta manera, sostenemos la promesa de un museo y centro de creación,
un espacio para la creación y no solo para la difusión de arte. Estos proyectos han presentado además la posibilidad de traer a la superficie varios tópicos, contenidos y referentes que no se acostumbran a tocar en la escuela. Esta suerte de oxigenación escolar al museo también nos reconecta con intereses y formas de habitar el mundo de preadolescentes y jóvenes con escasas instancias públicas para compartir lo que piensan y sienten. La idea del museo como caja de resonancia de aquellas sensibilidades es un horizonte que nos moviliza, estar a la escucha activa con el fin de reconocer lenguajes y pensamientos como el humor mementero o las estéticas cotidianas como procesos de identificación y desidentificación. Como guía en este proceso, nos hemos inspirado en la experiencia argentina del 2010 en la UBA, liderada por Alejandro Pichtelli y Marcelo de la Torre, que devino en 18 postulados que conforman el Manifiesto EduPunk. En aquella oportunidad, 2 cátedras, Taller de Procesamiento de Datos de la Universidad de Buenos Aires y el Seminario de Integración y Producción de la Universidad Nacional de Rosario, se reunieron durante 2 días para darle vuelta a la enseñanza y aprendizaje a través de proyectos que realicen evaluaciones participativas, enfrentándose a reglas invisibles de poder vertical. El resultado de esta experiencia fue la redacción del siguiente manifiesto. Las clases son conversaciones. La relación es dinámica y la dinámica es relacional. Sea hipertextual y multilineal, heterogéneo y heterodoxo. EduPunk no es lo que pasa en el aula, es el mundo en el aula. Sea como el caminante, haga camino al andar. Sea mediador y no medidor de conocimiento. Rómpase la cabeza para crear roles en su comisión. Cuando los cree, rómpales la cabeza. Sus roles deben ser emergentes, polivalentes, invisibles. Asuma el cambio, es solo una cuestión de actitud. Siéntase parte de un trabajo colectivo. No sea una TV, interpele realmente a los que lo rodean. Expanda su mensaje. Haga estallar las 4 paredes que lo rodean. Mezcle, cópiese, apropiese, curiosee, juegue, transfórmese, haga, derrape. Al carajo con la oposición real virtual. Sin colaboración, la educación es una ficción. Sea un actor en su entorno. Investigue a través de la acción. Hágalo usted mismo, pero también y esencialmente hágalo con otros. Sea EduPunk. Destruya estas reglas, cree las suyas y luego destrúyalas. De esta lista, la idea de estar en constante movimiento e investigar a través de la acción es una de las principales razones por la cual no existe un método EducaMac, siendo el acercamiento crítico un objetivo transversal. Como educadoras adolescentes tardías, nos dejamos afectar por la cultura visual y mediática millennial, centennial y sus derivados. También reconociendo una deuda permanente en la inclusión de primeras infancias, pero con voluntad de diálogo entre generaciones, en la flexibilidad de adaptación de los relatos que se generan desde el museo, como también a la recepción de los mismos, en un eco que nos interpele. El tema de esta charla nos deja más preguntas que respuestas, sobre cruces y diálogos con el público específicamente infantil. ¿Es importante que las infancias tengan espacios exclusivos? ¿Cómo potenciamos el diálogo intergeneración sobre el trabajo ya realizado? Proponemos alianzas nuevas y fortalecidas. Si lo hacemos colaborativamente, quizás podamos aprender más, y con mayor sentido del humor. Eso es. Gracias. Muchas gracias a EducaMac, a Marcela, a Catherine y a Pablo por esta presentación. La verdad es que muy, muy interesante y bueno, qué buena la interpelación respecto de las infancias. Vamos a continuar, como les decía adelante, las preguntas, los comentarios los pueden ir formulando en el chat.
La siguiente persona que nos va a presentar su experiencia es Diana Casalins Pietro. Ella es pasante en nuestro laboratorio de museos y proviene de la Universidad del Norte en Colombia. Es maestra en artes plásticas, máster en artes visuales y educación de la Universidad de Barcelona. Trabaja del 2006 en el desarrollo de programas y recursos educativos en museos. Es docente de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad del Norte en Colombia, donde cursa estudios de doctorado. Actualmente investiga sobre participación de niñas, niños y adolescentes en los museos del Caribe colombiano. Bienvenida también, Diana. Así es que te doy la palabra para que también nos presente tus experiencias. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, yo como comentaban, estoy actualmente vinculada a la Universidad del Norte, pero la experiencia que voy a compartirles fue desarrollada a partir de dos instituciones museales. Una es un zoológico y el otro es un museo regional. La experiencia se desarrolla a partir de dos marcos de trabajo. Uno es la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, propuesta por el actual Ministerio de Ciencias, y la otra es la perspectiva de mediación que abordan ambas entidades, que es la interpretación del patrimonio. Entonces, a partir de ahí se propone un proyecto llamado Conexiones entre Museos y Escuelas para la construcción de una metodología para la apropiación social del conocimiento a partir de preguntas de niñas y niños. Y bueno, se genera esto en un espacio de colaboración entre dos organizaciones que, si bien ambas son museos, también es cierto que sus colecciones, sus conocimientos y sus maneras de trabajar tenían mucha diversidad. Uno de ellos pues trabaja con colecciones vivas y el otro es un museo regional que además no surge a partir de una colección, sino que tiene una serie de elementos que buscan presentar la diversidad natural, histórica y expresiva de una región en Colombia. Entonces, a partir de 2010, en Colombia se empieza a trabajar en esta estrategia nacional para la apropiación social del conocimiento, que no es más que un cambio de visión realmente del Ministerio de Ciencias, en donde pasa de un enfoque en divulgación de la ciencia, donde se invertía mucho dinero en publicar en contextos científicos, información científica, a pensar en cómo lograr que la ciencia empiece a permear y escenarios mucho más cotidianos y ciudadanos, y que los ciudadanos también empiecen a participar de escenarios científicos. En esa lógica de la estrategia surge entonces la iniciativa, y ahí hay como 4 ejes importantes que articulan esta estrategia. Uno es que se genere esos escenarios de participación ciudadana, que se genere ese énfasis en la comunicación, o sea, si se hace ciencia y no se comunica a la ciudadanía, digamos, no sería apropiación de la ciencia, que se generen estrategias para hacer la gestión y la transferencia de todo el conocimiento. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro les decía que ambas organizaciones trabajan con el enfoque de mediación de interpretación del patrimonio, que surge desde un escenario de interpretación, de mediación en parques naturales, y que incorpora también unos elementos como muy cercanos a una perspectiva construccionista del conocimiento, en el que se busca provocar, inspirar, generar, digamos, relaciones que permitan que en diferentes planos se interactúe con el conocimiento, que hay una relación también experiencial, pero emocional también, por ejemplo. Y a partir de esta posición, de esta propuesta de interpretación del patrimonio, ambos museos
empiezan a articular sus propuestas. Entonces, una de las cosas que son centrales en la interpretación del patrimonio es que se habla como de favorecer el descubrimiento de significados y la creación y la conexión también de esos significados, y que revelar información o digamos, informar, instruir y educar directamente no necesariamente es interpretar. Interpretar entra más con un plano de inspirar una cosa medio esotérica. No sé si recuerdan este personaje de esa película ya viejita de principios del 2000, Matrix, que hay un personaje que es el oráculo, y el oráculo habla con la gente y le dice cosas, pero nunca revela información exacta o literal, solo da como pequeñas pistas, pero depende de la experiencia de la persona, como unir esas piezas, ponerlo en juego y realmente entender el significado. Entonces, un poco los intérpretes tienen que ser así una especie de pitonizos y de oráculos que intentan no revelar demasiado, sino como provocar para que empiece allí como el proceso. Y en ese momento también empezamos con 3 problemas. Yo quisiera como preguntar a ustedes pues, si comparten o si han tenido alguno de estos problemas también. Uno que identificábamos era que las visitas que se hacían a los centros, tanto al museo como al zoológico, estaban un poco desarticuladas. Por ejemplo, al museo, al zoológico, que busca inspirar alrededor de la conservación, llegaban muchas visitas de docentes que de repente le ponían la tarea a los estudiantes de copiar todos los nombres taxonómicos y familias durante su visita, y que los mediadores y educadores del museo decían, bueno, pero eso no es o sea, está como desaprovechando muchos recursos que estamos poniendo aquí a su disposición, y personal y espacio, y en lugar de tener una conexión con la naturaleza, los chicos están afanados copiando cosas en el zoológico. Entonces la desarticulación como en esas visitas era un problema. El segundo problema es que los niños y niñas nunca son consultados durante todo el proceso. O sea, las decisiones siempre de lo que se va a hacer durante la visita siempre son tomadas exclusivamente por los maestros o por la gente en el museo. Y niños y niñas parece que fueran como llevados a estos espacios sin que participen o tengan como voz en algunas partes del proceso. Y un tercer problema era que ambas organizaciones tenían esta sensación de estar como muy solas también, y como de que es muy costoso y difícil adelantar algunas iniciativas, y parece que cada uno trabajara por su lado. Entonces, como eran colecciones distintas, enfoques distintos, pues parece que no pudieran tener espacios en común. Entonces yo quería aprovechar Zoom y preguntarles si buscan en las reacciones, si han tenido alguno de estos problemas en las organizaciones con las que trabajan o en las que están vinculados. Y ahí hay un iconito para cada uno de los problemas. Y si tienen más de un problema, el último icono que aparece al pie. Okay. Veo problemas como el 1 y el 2. Listo. Bueno, pues nosotros teníamos esos 3 problemas muy identificados. Nos sentíamos que habían visitas desarticuladas, sentíamos que los niños no tenían voz en el proceso, y sentíamos además como organizaciones, cada equipo de educación estaba como muy solito intentando hacer cosas y pues no alcanzaba como a hacer muchas más. Entonces, tratando de dar respuesta a eso, y en esos 2 marcos de acción que les acabo de presentar, nos trazamos 3 objetivos. El primero era construir con los niños y niñas preguntas orientadoras que promovieran esa apropiación social, que esa es una cosa que parecía como muy abstracta,
En segundo lugar, promover un conjunto de competencias. Como éramos dos organizaciones muy distintas, una más de ciencias sociales y otra más de ciencias naturales, decidimos enfocarnos en cosas más integradoras. Entonces pensar en competencias científicas, comunicativas y ciudadanas, que los niños tuvieran una experiencia de ciudad y una experiencia de acercamiento y producción al conocimiento. Y un tercer objetivo que era sistematizar toda la experiencia del proceso para que nos sirviera a ambos precisamente en ese esfuerzo realizado. Entonces el proceso se llevó a cabo a partir de 4 fases. Uno primero que llamamos indagación, enfocado en esa generación de preguntas. Una segunda fase llamada conexión, que lograba hacer ese pase de la escuela al museo y viceversa. Y una tercera fase llamada divulgación, que era una manera de comunicar lo que aprendimos juntos en el proceso. Y luego una fase transversal, realmente, que fue todo el proceso de sistematización. En la primera fase empezamos por tratar de entender cuáles eran los intereses de la escuela y hacer esa lectura no para dar respuesta a la escuela en sus términos, sino para encontrar un campo en común. Entonces, en Colombia existen unas orientaciones pedagógicas que siguen los docentes y lo que hicimos fue trabajar con las que desde los museos podíamos trabajar un poco, hacer la conexión los dos, desde las ciencias naturales y las ciencias sociales, y tratamos de encontrar cuáles eran esos puntos que podían abordarse desde los dos museos y que podían interesar también a las escuelas. Era como mirarlo desde tres bandas. Y a partir de eso, diseñamos una especie de organización en nodos temáticos, y con esos nodos lo que hicimos fue usarlo para hacer una curaduría de elementos para una especie de baúles de recursos que iban centrados en unos temas gruesos. Uno lo llamamos movimiento, el otro mundo del tiempo, el otro de la vida y el otro Caribe. Y tenían que ver con temas que integraban tanto ciencias naturales como sociales. Con esta caja de recursos y con estos nodos identificados nos lanzamos a buscar maestros que decidieran participar en la experiencia y que quisieran, digamos, sumarse al equipo, porque era eso, sumarse al equipo por las tareas que íbamos a hacer juntos. Y a partir de allí diseñar un taller que llamamos Preguntario, que estaba enfocado en facilitar un espacio para que niños y niñas generaran preguntas en torno a estos temas que habíamos identificado. Entonces, una vez, piloteamos y hicimos los ajustes, llevamos a cabo los talleres en las escuelas. Generamos con los niños alrededor de 2.700 preguntas, que era una cosa como muy, muy loca en cantidad, y el equipo realmente tampoco se imaginen que por el proyecto era un gran equipo, era un equipo pequeño, éramos entre los museos, entre ambos museos 6 personas, para llevar a cabo todas las actividades y la sistematización. Entonces decidimos generar como una especie de guía que nos sirviera para organizar esas preguntas o por lo menos darles una tipología que nos permitiera leer y luego tomar decisiones también frente a eso, priorizar, porque no podíamos trabajar 2.700 preguntas en todas las visitas. Entonces, digamos, nos orientamos aquí en 2 ejes. Por un lado, las preguntas que estaban relacionadas o no con los temas, porque también los niños hacían preguntas dentro del taller que surgían de su interés y que tal vez no podíamos dar respuesta a ellas o asumirlas desde los temas propuestos. Y por otro lado, la forma como estaba estructurada la pregunta, en donde habían preguntas mal formuladas o que no eran preguntas, o habían preguntas redactadas con cierto sentido, y finalmente había un tipo de preguntas que nos interesó mucho y que creíamos que eran las más productivas, que eran preguntas que no se respondían con sí o no, preguntas más abiertas y preguntas que pudieran ser respondidas incluso desde más de una disciplina. Y de estas hubo un montón. Por darles algunos ejemplos,
preguntas como ¿por qué el popó de la vaca abona la planta y la semilla? Que es una pregunta que si la tomamos en serio realmente nos puede dar un montón de información sobre diferentes aspectos de la vida y de la sociedad. Bueno, y después con este banco de preguntas empezamos la fase de conexión. Y allí, como les decía, habíamos invitado a los profesores a ser parte del equipo. Y dentro de esto, una cosa que hacíamos era como una especie de rueda de preguntas, que era reunirnos en equipos. Profesores de diferentes colegios se encontraban con mediadores de los diferentes centros y en estas mesas de trabajo decidían ellos como con cuáles de las preguntas de sus estudiantes finalmente, ya después de tenerlas categorizadas y todo, con cuáles se iba a trabajar, y con los mediadores priorizaban cuáles eran las zonas de los lugares a visitar, cuáles eran las estrategias, y aquí era muy importante porque esto era de parte y parte, o sea, a diferencia de muchas visitas en las que de ese problema que decíamos, como las visitas desarticuladas, no era solo el museo ofreciendo cosas, ni era el profesor trayendo otras tareas que de pronto no tenían nada que ver con el museo, era justo lograr generar actividades en las que ambos se vincularan. Bueno, a partir de allí se realizaban las visitas tanto al zoológico como al museo, y los chicos tenían la oportunidad de explorar esa pregunta que además una vez el profesor ya seleccionaba y tenía como planeado o vislumbraba la actividad que se iba a hacer, se la llevaba a clase y ellos pasaban allí un par de semanas con la pregunta en donde habían conversaciones, pues la pregunta estaba expuesta a un lado del tablero y la idea era empezar a generar conversaciones alrededor de esa pregunta. Después realizan la visita, que por supuesto para los niños es como una de las partes más emocionantes de participar en todo el proyecto, pero para ilustrarles un poco en una viñeta el tipo de cosas que encontramos, aquí hay una mediadora, dice, cuando estábamos en la exhibición frente al jaguar, uno de los niños se me acerca y me dice, su corazón late despacio, ¿verdad? Le pregunté por qué pensaba eso y me dijo que el conejo era pequeño y se asustaba, por eso su corazón latía rápido, pero el jaguar estaba tranquilo, porque él es un animal grande y no tiene miedo de nosotros. En esa hipótesis combinaba los elementos de las experiencias y conversaciones de la salida de campo, pero lo que me dejó impresionada fue cómo usaba todo aquello para generar sus propias ideas acerca de cómo funcionan las cosas. Entonces, era como... Las salidas eran también el momento en que se combinaba no solo lo que ya habían visto, sino también en que iban elaborando ideas sobre eso. De esa salida, por ejemplo, la pregunta era, ¿qué pasaría si el corazón dejara de latir? Y en el zoológico tuvieron la oportunidad, con el equipo de biología y bienestar animal, de acercarse a unos conejitos y con un estetoscopio escucharles el corazón. Por supuesto, cuando escucharon el corazón latía muy rápido. Después, por supuesto, con todos los animales iban hablando de cómo pensaban, qué cosas pensaban alrededor de los corazones de los animales. Esto, como les decía, por ilustrar un poco lo que esperábamos y lo que sucedía. En la tercera fase estuvo centrada en la divulgación y aquí como en 3 pasos también. Por un lado, había un momento de post-visita, así como las niñas y niños visitaron el zoológico, en ese momento los equipos de los museos visitaban los colegios y era un momento pensado para la comunicación, para que ellos contaran qué fue lo que encontraron o qué fue lo que descubrieron alrededor de esas preguntas con las que visitaron. Y un segundo elemento fue contar la experiencia tanto de los equipos como del proyecto, como de los niños, a otros niños. Y para eso hicimos una exposición itinerante que estuvo no solo en los 2 museos, sino en algunas de las escuelas, en donde contábamos como esa experiencia, cuáles eran las preguntas y un poco algunas de las respuestas que los niños habían encontrado a esas preguntas. Y finalmente este fue un espacio para los niños, un evento que se llamó Ciencia en Vivo, en donde se conocieron ellos con otros niños exploradores, con otros niños que participaron en las preguntas e indagaron, no se habían conocido,
y se conocieron también con algunos científicos sociales como para hablar de cómo es el proceso de crear ciencia. Ya para ir cerrando como algunos aprendizajes de la experiencia en el proceso, para los niños en el plano social, una de las cosas que habíamos propuesto que era trabajar alrededor de estas competencias ciudadanas, hubo varios momentos en que ellos tuvieron que hacer consensos grupales para decidir dentro del proceso. Lo hacían en el taller de preguntario, pero también lo tuvieron que hacer durante las visitas, y esa es una de las cosas que ellos recordaban. Por ejemplo, el ejercicio de votar o el ejercicio de negociar para llegar a esos acuerdos. En el plano cognitivo, los cambios que vimos fueron sobre todo en el foco de las preguntas. O sea, inicialmente veíamos unas preguntas más desenfocadas que tal vez no tenían que ver con los temas que estábamos tratando, y a medida que avanzaba el proyecto, cada vez las preguntas eran más enfocadas. Y en el plano emocional, bueno, encontramos como todo un efecto motivante del hecho de ser consultados, de implicarse y de sentirse también partícipes de la visita, y que la visita iba a ser para explorar una pregunta que ellos mismos habían hecho. También, bueno, como aprendizaje de los museos, de esos primeros problemas que nos planteamos, por un lado, la ventaja de trabajar entre múltiples actores. El proyecto no hubiera podido llevarse a cabo si no hubiéramos vinculado a 2 organizaciones museales, 2 escuelas, pero además científicos, profesores, veterinarios, niños y niñas. En fin, esa diversidad de actores fue la que le dio como riqueza al proceso. Por otro lado, como darnos cuenta de todos los miedos que habían alrededor de abrir estos espacios para la creación conjunta, porque consumen tiempo. En las organizaciones tal vez hay preocupación alrededor de todo lo que requiere realmente producir una cosa colaborativa, pero lo que nos dimos cuenta es que si lo hacemos con esta perspectiva de más largo plazo, podemos producir recursos y montar los procesos de tal manera que se hace cada vez más fácil. Finalmente, exponer lo aprendido. Para ambas organizaciones fue la primera vez que se hizo una exposición no basada directamente en la colección, sino basada en una experiencia pedagógica directamente. Y bueno, creo que por eso llego al final de la experiencia. Muchísimas gracias, Gracias. Diana. La experiencia participativa nos ilustra mucho y creo que motiva bastante desde la mirada de la colaboración entre museos y cómo se pueden hacer investigaciones y trabajos en conjunto. Vamos a presentar nuestra última experiencia con 2 estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Chile, del Departamento de Educación, que está alojado en la Facultad de Ciencias Sociales. Esta investigación forma parte del proceso de titulación de 5º año de estas estudiantes, en las cuales ellas realizaron su práctica profesional y su tesis en el Museo de Historia Natural, en la cual tuve el privilegio de trabajar también con las 2 educadoras, Andrea Vivar y Alejandra Baradit, quienes en conjunto hicimos un trabajo de investigación-acción, de mediación, de participación y representación infantil. Así es que las 2 estudiantes son Antonia Oliva y Paula Rus, quienes les van a presentar la experiencia que ellas realizaron. Paula y Antonia. Hola. Bueno, Hola. yo les voy a compartir la pantalla, pero no, espero que no les moleste, voy a tener que apagar mi cámara así para que no se pegue.
Bueno, nosotras hicimos una investigación en el Museo de Historia Natural de Valparaíso, como ya presentaron, y se tituló Participación y representación de la primera infancia en los museos. Bueno, como Carolina contó, estuvimos realizando esta experiencia y en realidad lo más importante tiene que ver con el objetivo de nuestra investigación-acción, que tenía que ver con conocer de qué manera los museos propician espacios para que niños y niñas de primera infancia puedan participar y representar su construcción del patrimonio y la cultura, sobre todo relevando nuestro rol desde la educación parvularia en estos contextos. Bueno, dividimos la presentación en dos focos importantes, que era la mediación online, como transitar desde la presencialidad a la virtualidad, y la representación en este nuevo contexto. En el tránsito de la presencialidad a la virtualidad, bueno, cabe mencionar que esta fue la primera gran categoría que encontramos en una investigación que tenía, que se realizó a través de una investigación-acción. Fue la primera categoría y aquí surge también nuestra primera problemática, donde se tiene que hacer un cambio en la clásica concepción de la mediación que existía hasta entonces en los museos, donde también las educadoras, ya que hicimos un trabajo constante con las mismas educadoras del museo, y a través de su discurso se pudo dar cuenta que en verdad siempre el trabajo con la primera infancia y la mediación con ella, siempre dice relación con la presencialidad. Así también lo señalan algunos autores, donde hablan en general de visitas guiadas o talleres desde un entorno presencial. En ese sentido es que la mediación online también se convierte en un nuevo desafío. De esta manera se hace necesario buscar la forma de mediación que tenga como base la tecnología, ya que desde aquí se crearían nuevos ambientes de aprendizaje que se van virtualizando cada vez más en el entorno que nos lleva al final a relacionarnos de esa manera. Entonces, ¿cómo conseguimos esta participación y representación desde este nuevo ambiente? La participación en términos de Hart se define como aquellos procesos de compartir las decisiones que afectan la vida propia y la vida de la comunidad en la cual se vive. También desde ahí nos aferramos mucho para trabajar el tema de la participación. Aquí entonces nos surgió la duda de cómo trabajamos directamente con las niñas, siendo que en general, si van a ser de primera infancia, son muy pequeñas, por lo que teníamos que llegar de alguna manera a los adultos, las adultas, que eran responsables de estos niños. Entonces, este proceso de mediación se debe adaptar a este nuevo formato, como lo dice Hurtado, donde las casas al final son los nuevos lugares de aprendizaje, ya sea formal y no formal. La familia como nuevo mediador resulta un desafío bastante complejo, debido a que hasta el momento las familias habían tenido un rol más secundario en términos de museos o de educación formal, ya sean colegios. Pero sin embargo, la pandemia implica reposicionar esto y modificar estos roles. Esto mismo lleva al equipo de trabajo, a todo nuestro equipo de trabajo de nosotras, Carolina y las educadoras del museo, a realizar una reflexión y evaluar la participación, permitiéndonos evaluar además algunas dificultades que se deben contemplar en el plan de acción de nuestra tesis. Para esto hicimos una primera experiencia que era Mi Colección en Casa. Con ella empezamos a hacer la mediación online, a pesar de que el equipo sí tenía algunos programas de trabajo online. En general eran enfocados a educadores, educadoras de colegios. Entonces aquí abrimos una posibilidad, una nueva forma de mediación para trabajar directamente con las niñas de las casas y que sea como una actividad extracurricular. Y también funcionó como un plan piloto para nosotros. Bueno, esta trató de, a través de este afiche que pueden ver en pantalla, lo hicimos llegar a través de las distintas redes del museo a los distintos públicos, donde se invitaba a los niños y a las niñas
a mandarnos una foto con las distintas colecciones que tienen en casa. Esto también para acercar un poco el tema del museo y de que los mismos objetos que ellos tienen son tan importantes como aquellos que se exhiben en estas instituciones. Hicimos una invitación a participar al público y además a las familias desde el jardín infantil. Así que presentamos la propuesta a un jardín infantil Junji para que fueran además también parte de la colección. Además, esta invitación nos permitió recoger información en cuanto a la participación de estas mismas familias desde los mismos espacios educativos de un jardín, que estaban funcionando ya hace más tiempo desde la modalidad virtual y que además se iba a mandar como a través de las mismas educadoras y no directamente desde el museo. Desde aquí entonces podemos dar cuenta de esta nueva forma de mediación online centrada específicamente en la familia. Y ahí se pudo identificar que para las familias resulta ser nuevo el papel de mediador en las diversas experiencias educativas que tienen que realizar. Así entonces el museo debe ser el encargado de acompañar a la familia en este proceso, dando las herramientas necesarias para que éstas logren una buena realización de la experiencia. Es una de las primeras conclusiones. En este sentido, la importancia de las familias, la mediación ya no es solo de las niñas, sino que va directamente a todo el hogar, ya que este debe ser quienes brinden el espacio y la misma mediación en sí. Este mismo autor menciona que la participación en la sociedad comienza desde que los niños y las niñas nacen y descubre los nuevos niveles en los cuales pueden influir en los sucesos. Aunque este elemento, sin embargo, varía mucho considerando las diversas culturas y las familias, por supuesto. Y como dice Lansdowne, reconocer el derecho de los niños a participar implica la necesidad de insistir en la negociación, el compromiso y el intercambio de informaciones dentro de la vida familiar, con énfasis mucho mayor de que se les brinda comúnmente. Registros, primero del Museo de Historia Natural de Valparaíso, del público en general de niñas que nos llegaron con sus colecciones. Si se fijan, son puras fotos, y aquí están las de la sala cuna y el jardín infantil. Ellos trabajaron por nivel, entonces hicieron una colección por nivel. Uno hizo sobre los momentos felices, fotos, otro hicieron una colección de poleras hechas en cuarentena, y otra sobre las actividades que hacían en cuarentena. Desde aquí llegamos a la segunda experiencia, ya un poco más claro, con todo el panorama, que la titulamos Mi casa, mi hábitat. Desde aquí, bueno, surge la pregunta que ¿cómo hacemos más sistemática esta participación online y que no sea solo una foto? De esta manera se hizo fundamental profundizar la mediación con la primera infancia de manera mucho más sistemática. Y esta experiencia, bueno, mi colección en casa sirvió como testeo de la participación precisamente, y nos dimos cuenta de que los nuevos medios de expresión de las niñas en las casas, y nos enfocamos ya de lleno en la representación para las siguientes actividades, ya que al principio solo habían sido fotos. Si bien los registros fotográficos permiten visibilizar la experiencia de los niños en las casas, debemos ser capaces de vincular, por un lado, el contenido del museo con la misma realidad del confinamiento y la pandemia, y por otro lado, rescatar el material audiovisual que dé cuenta de la opinión, de la participación y la representación de los niños. Bueno, esta experiencia se dividió en dos. Las familias podían optar cuál hacer, y tenía que ver con relacionar los contenidos del museo, que era el hábitat de los animales, a el hábitat de las niñas que en ese momento eran sus casas. Entonces se hizo un video donde se invitó a las niñas a participar. Vamos a ver si se puede reproducir. A ver si podemos ver un pequeño pedacito de esta. Bueno, mientras se carga, a ver si logramos verlo. Se
tenían que relacionar al fin y al cabo su hábitat con el hábitat de los animales, donde comían, donde dormían, y al final ellos nos podían mostrar sus distintas experiencias y los distintos lugares donde habitaban. No me deja verlo. Bueno, y en este sentido, considerando la individualidad de las niñas, es preciso tomar en cuenta que todas las familias tengan a su alcance los recursos necesarios. Para esto, entonces, lo que hicimos fue mandar una guía para mamás y papás, donde se detallaba paso a paso cómo podían desarrollar la experiencia, cómo mandar los registros, qué tipos de registros mandar, y nosotras también al mismo tiempo nos capacitamos en nuevas formas de llegar a ellos, realizando ya sea videos u otros elementos que nos permitan hacer más entretenido y más llamativo la invitación. En nuestro tercer ciclo de acción, lo que quisimos hacer fue enfocarnos de lleno en la representación de los niños y las niñas. Habíamos logrado ya una participación que era más o menos sistemática, en donde habíamos logrado un contacto continuo con las mamás, papás y los niños que estaban participando vía WhatsApp o vía mail. Entonces, nuestro objetivo ahora era poder rescatar más representaciones propias de los niños y niñas, porque sentíamos que de pronto los medios audiovisuales eran fotos o videos que eran grabados por parte de la familia. Entonces, primero nos surgió la necesidad de pensar y planificar recursos que fueran apropiados para la primera infancia, a pesar de que obviamente estas experiencias incluían a todos los niños y niñas de las diversas edades. Y nuestro objetivo tenía que ver con poder recuperar finalmente las interpretaciones y significados que daban los niños y niñas a las experiencias que nosotros les proponíamos. Es por eso que para este tercer ciclo de acción propusimos una experiencia que se llamaba recetario infantil. El objetivo de este recetario infantil, y en relación también con la experiencia anterior del hábitat y el tema de que los niños habían estado mucho tiempo en sus casas durante la pandemia, fue rescatar recetas que hubieran efectuado los niños y niñas durante la pandemia en conjunto a sus familias. Como resultado, nos llegaron 26 recetas infantiles realizadas por niños y niñas de distintas edades y localidades de Chile, y nos permitió ampliar el repertorio de representaciones que nos habían llegado hasta el momento. La forma que utilizamos nosotras esta vez de invitar a los niños y niñas también fue a través de un video, que, bueno, al parecer no se ven, pero el video era de nosotras con la Paula, invitando a los niños desde una actuación también a que pudieran participar con nosotros de esta experiencia. Y como nosotros ya habíamos trabajado con los niños y niñas, también fue una oportunidad de que pudiéramos tener un encuentro más cercano, en donde nos pudieran conocer también a nosotras. ¿Qué es lo que pudimos obtener de estas recetas? Lo que hicimos fue que nos llegaron, hicimos también una guía para las familias explicándoles como paso a paso cómo poder hacer este proceso, pero también dejando libre los medios a través de los cuales pudieran representar. En este sentido nos llegaron un montón de material, desde audios, videos grabados por los mismos niños y niñas, dibujos, fotos, que finalmente nosotros con la Paula editamos en un recetario infantil. ¿Qué fue lo importante de esta experiencia? Lo primero es que rescatamos el concepto de representación como cualquier forma de expresión que tuvieran los niños y niñas, en este caso desde su hogar. Aquí estamos viendo algunas de las recetas que nos llegaron y pudimos relevar también justamente esto, que al final existen múltiples medios de representación y que de pronto sentíamos que cuando trabajábamos, por ejemplo, nosotras en nuestras prácticas desde la presencialidad en el museo, también se entregaban una serie de elementos para que los niños pudieran representar. Sin embargo, ahora dependía directamente de los medios que tuvieran las familias para poder hacerlo, y esto obviamente fue un cambio con la experiencia que habíamos vivido anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí habían transcripciones de los audios, y ese fue un trabajo en donde finalmente todos los como soportes audiovisuales
o de dibujos fueron convertidos en un recetario que fue publicado en conjunto al museo y que también hicimos llegar a las familias. Entonces, a partir de esta experiencia, nosotras identificamos dos grandes categorías desde la representación. En primer lugar, que a pesar de la pandemia y de los nuevos medios que existen, en realidad los medios tradicionales como el dibujo seguían siendo fundamentales en los niños y niñas. La gran parte de los niños y niñas nos enviaban sus dibujos cuando les preguntábamos de las recetas. Y la segunda categoría fue justamente en todos los nuevos medios audiovisuales, y que para esta experiencia además fue muy significativo porque nos llegaron videos de niños y niñas que se grababan a sí mismos, o bien audios que eran enviados por ellos y ellas mismas. Y eso para nosotras también fue importante porque pudimos recabar al final de primera fuente las representaciones que estaban haciendo los niños y niñas con respecto a esta propuesta del recetario infantil. Bueno, en tanto los desafíos y las proyecciones que nos quedan, partir desde el hecho de que nosotras buscábamos en primera instancia poder crear un espacio donde realmente las niñas se vieran representados en el espacio del museo. Sin embargo, creemos que a pesar de que pudimos rescatar sus representaciones y sumarlas al museo, aún sigue pendiente el hecho de poder rescatar sus voces, representar a la infancia en el discurso y en la misma exposición del museo de manera presencial. Si bien nosotras queríamos tener un trabajo presencial de partida, no se pudo realizar, y buscamos la manera de llevar a cabo esto a un entorno más bien online. Entonces creemos que sí está pendiente el poder incluir en los discursos que se dan en los museos a las niñas y las niñas, no como un espacio aparte, no como un sitio donde vayan a ir solo a ese lugar, sino más bien como partícipes, debido a que son personas al igual que los adultos, y en general no se considera de esa manera. Muchas gracias por la atención. Y por la invitación también. Gracias a ustedes, chicas, por la presentación de este proyecto de práctica y de investigación, que sin duda significó todo un nuevo desafío para todos, y agradecer también a las educadoras del museo que siempre estuvieron muy dispuestas y disponibles para apostar en este proceso y en este proyecto en un escenario bastante complejo y que no nos esperábamos. Así que muchísimas gracias. Quería agradecer a las educadoras del museo porque también confiaron en nosotras con la Paula y nos dieron todas las herramientas para que pudiéramos explorar y nos apoyaron en las ideas que tuvimos, así que también muy agradecidas de ellas. Bien, gracias también a cada uno de los expositores. Vamos a dejar los minutos que nos quedan para preguntas que quieran formular a las distintas personas, y en el chat pudieran escribir si tienen algún tipo de consulta, duda, o simplemente plantear qué les ha parecido, si les ha servido. Irene. Nada, yo estoy muy contenta, estoy como muy feliz con todas las cosas que estamos viendo. Estoy súper agradecida además por todas las experiencias, porque están hechas con cariño, desde el corazón, desde la experimentación, y eso es súper valioso. Tengo dos preguntas para dos grupos. Una es para el grupo del Museo de Arte Contemporáneo. La primera es como ese decálogo, ese formato de armar, de querer y después destruir para empezar de nuevo. Lo encuentro muy bacán, pero quiero saber qué es lo que tiene que suceder, cuáles son las señales que a mí me dice ya, suficiente, aquí hay que empezar a
destruir para empezar de nuevo? ¿Cuándo es ese momento? Digamos, eso por un lado. Y a Diana quiero hacerle una pregunta también. Si es que recuerda algunas de las preguntas en el preguntario que le hubieran puesto en conflicto, que hubieran dicho esto no lo vamos a poder responder nunca en la vida, o una pregunta con demasiada belleza, una pregunta que los hubiera dejado incómodos, extrañados, sorprendidos, eso. Y gracias de nuevo. ¿Respondemos al tiro? Sí, partimos por ustedes, Catherine, no sé, Pablo y ¿quién más? Marcela. Marcela. Sí, o sea, yo tengo una aproximación ya a eso y tiene que ver como con el trabajo con lo contemporáneo, que es algo que nos define a nosotros como museo especializado, y volver siempre a la pregunta de qué es lo realmente contemporáneo que está ocurriendo en este Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, que tiene que ver con esta devenir del tiempo, de muchas contingencias, de cosas que ocurren en el plano de lo social. El museo no es un espacio sociológico, pero sí es un espacio de contacto con las personas, con la sociedad y con el mundo del arte. Entonces, yo creo que siempre ahí en realidad es más como traer esa pregunta, como qué tan contemporáneo es estas metodologías que estamos aplicando, las preguntas que estamos aplicando en los encuentros, y porque a veces pasa que armamos una planificación de una actividad y la recepción de los adolescentes, de las niñas, llevan esa energía hacia otros lugares, y esa hay que saber abandonar, hay que saber cómo sostener esa como incerteza de lo que puede ocurrir en las actividades, empezando con esta idea de que somos un espacio para la exploración y de la experimentación. Entonces tampoco se puede trabajar como con reglas muy estrictas. En ese sentido hay que estar dispuesta no a destruir necesariamente la planificación de lo que uno realizó, pero sí entregarse a la posibilidad de que eso se transforme en otra cosa. Pienso como para dar algo muy, muy concreto, que es algo que nos pasó en el año 2019, que queríamos mucho trabajar con género con un grupo de colegios, en un colegio de Independencia. Entonces ya lo habíamos hecho en otro establecimiento el primer semestre, en otro colegio, en otra comuna, y tocamos fuertemente el tema de género en algunos de los proyectos de creación audiovisual. Y hubieron grupos en los que el tema del cuerpo no quisieron hablar de género, por mucho que nosotros insistiéramos. Querían hablar de otras cosas, querían hablar de biopolítica, querían hablar de la escuela como cárcel, en fin. Entonces, yo creo que tal vez como nos pasaba que íbamos clase a clase, como planificando los laboratorios sesión a sesión, decíamos como, ay, estos referentes que habíamos pensado como para el taller con el otro colegio ya no nos sirven. Tenemos que, por mucho que nos encanten estos referentes teóricos, estos referentes artísticos, necesitamos traer otros y refrescar esto para que realmente funcione la reflexión, o sea, en el fondo motivar y profundizar una inquietud que tienen los estudiantes. Entonces, en ese sentido, como el abandonar a veces como que, pucha, hay cosas que a uno le encantaría mostrar y no se puede por tiempo y también por las necesidades de las actividades y las inquietudes de los chiques. Así que por mi parte como que tiene eso, como abandonar como una rigidez al planificar. Gracias. ¿Y Diana? Bueno, estaba pensando, se me vienen a la mente como 3 preguntas. Una es esta que incluí en la presentación de qué pasaría si se detiene el corazón, porque nos hizo trabajar mucho, no por el lado del zoológico, porque ahí todos los animales tienen corazón, pero en el lado del Museo del Caribe, que es un museo en donde está muy basado en tecnología, hay muchos videos, hay como cosas más interactivas, pero nada que ver con el corazón.
nos puso a trabajar mucho tanto a los profes como al equipo del museo en cómo íbamos a generar ahí conexiones o a darles herramientas a los niños para que pensaran esa pregunta. Y terminamos dándonos cuenta de que una cosa que sí tiene el museo es una gran sala dedicada a la expresión, y ahí podíamos trabajar alrededor de ritmo, tambores, y que ellos sintieran su propio corazón. Entonces, esa pregunta nos hizo dar muchas vueltas, pero fue muy bonito también que nos pusiera a pensar tanto. Y otra que nos puso a pensar también un montón, y creo que tal vez las que recuerdo más desde la experiencia del equipo, ¿no? No sé por qué surgió una pregunta que era cómo eran los derechos de los niños de antes. Y entonces, claro, desde el zoológico fue toda una mirada a esa relación de las crías, los padres, y que vieran esos comportamientos. Y desde el Museo del Caribe, una de las cosas que nos surgió de reflexión, que también es un cuestionamiento para el equipo, es las pocas representaciones de niños que hay en el museo y muchas menos cosas hechas por niños. Entonces, claro, ¿cómo les vamos a hablar a los niños si es que no aparecen en el museo? Entonces, eso fue como un gran cuestionamiento para nosotros, que creo que es de lo más inspirador de haber trabajado con preguntas, porque de verdad que nos hizo salir de nuestros lugares de comodidad. Y una tercera que me acuerdo que también nos dio mucho trabajo, pero nos pareció genial, fue un niño que preguntó que si nos podíamos caer del planeta. Y, o sea, el tamaño de esa pregunta, cuánta gente necesitamos para responderla, pero además una pregunta súper, o sea, de esas que esta pregunta tenemos que ayudar a responderla. Vale. Muchas gracias. Gracias, Viana y Catherine. Hay una pregunta de Hugo, dice Hugo a todos, así que están todos interpelados. Dice, yo quisiera preguntar sobre aquella infancia que no tiene acceso a museos, porque habita en territorios aislados, rurales, indígenas. Entiendo, por lo que se ha hablado durante ambas jornadas, que ya situarse en el trabajo de mediación es difícil. Sin embargo, ¿qué se habla en los museos sobre la infancia no citadina, sobre su participación? Gracias. El que quiera o la que quiera puede responder porque es para todos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es María Camila Moreno. Trabajo en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Soy mediadora cultural. En el museo hemos tenido la oportunidad de salir y tener un proyecto que se llama Extramuros, en el cual las obras de arte se llevan a estos barrios de población sumamente vulnerable, que normalmente están en un círculo de violencia, de pobreza extrema, de falta de acceso a educación, etcétera, etcétera. Y personalmente para mí fue espectacular la manera en que los chicos desean conocer, desean saber, desean ser escuchados, la manera en que si se les brinda el espacio, utilizando el arte como eje transversal, podemos lograr pensamiento crítico en los chicos. Y hablo desde los niños de preescolar o primera infancia hasta ya los que están terminando su proceso académico. Y fue muy bonito. Muchos de ellos no habían tenido el acercamiento de pronto como tal al museo, al espacio físico. Muchos no habían tenido tampoco el acceso a poder observar una obra y poder llevar el mensaje desde lo cotidiano, desde el saber, desde lo que yo hago a estos chicos y darles a entender que ellos también saben, que sus experiencias también son sumamente válidas, que no necesitas ser un súper intelectual para poder amar el arte. Fue muy bonito. Este es un proyecto que se viene realizando ya desde hace varios años. Ahorita por cuestiones pues, de pandemia tuvimos que hacer un stop y hemos venido reflexionando al respecto porque en las mediaciones virtuales que nosotros realizamos no siempre hay acceso al internet en este tipo de población. Entonces sí se ha visto impactada negativamente nuestra participación
con este tipo de comunidades. Seguimos meditando al respecto qué se puede hacer, porque bueno, ya es por cuestiones sociopolíticas que manejamos en este país, que se limita el acceso a nivel virtual. Pero constantemente estamos reflexionando y este taller que hemos visto de la clase pasada, el que hemos visto hoy, ha sido sumamente valioso, particularmente porque la Escuela de Mediadores del museo apenas está iniciando. Nosotros apenas estamos encontrando cuáles son esas estrategias para mediar, cuáles son esos elementos de mediación y poder ver que hay otros que están haciéndolo, que tienen herramientas de las cuales podernos nutrir ha sido muy, muy valioso. Entonces quería también agradecer este espacio y bueno, es muy bonito. Muchas gracias. Gracias. Hay varias manitos ahí. Me parece que Bruna había levantado antes, después Carolina Jiménez o María Camila y después Carolina. ¿Les parece? Bruna, María y Carolina. Y Irene, no sé si también lo levantaste o estaba del anterior. Ah, ya. Respondendo a pergunta do Hugo, né, contando um pouco de uma experiência do MAI sobre isso, sobre territórios isolados, nós fizemos um projeto chamado História de Faxinais, e foi com uma escola rural do interior aqui do estado do Paraná, e são povos faxinalenses, né, que a gente chama, são comunidades rurais que têm, né, todo um modo de vida próprio, e que em uma cidade muito pequena, que não tem museu, e nós fizemos esse projeto junto com a escola. Então, as e os estudantes trouxeram de suas casas histórias, né, que ouviam dos avós e objetos, e aí, em conjunto com a equipe do museu, foi produzida uma exposição deles na escola, né, a escola montou uma exposição com esses objetos que eles trouxeram de casa, e também este publicou um livro com histórias contadas por essas crianças, né? Então, elas conversaram em casa com avós, tios, e trouxeram histórias, e nós publicamos um livro com esses contos, e fizemos a exposição na escola, isso na cidade, né, que é do interior aqui do estado. E depois nós trouxemos essa exposição da escola para o museu que fica em Paranaguá, né, que é outra cidade. Então, nós fizemos circular também a exposição produzida pelas crianças, né, pela escola, em conjunto com o museu. Então, acho que essa é uma experiência, né, que nós tivemos de fazer um projeto em conjunto com uma escola, com professoras e professores e também com os estudantes, mas fazendo isso, né, que eles trouxessem para a gente o que eles consideravam importante, o que eles consideravam que seria interessante de expor, né, para fazer uma exposição. Então, é mais para contar um pouco dessa experiência, né, como que a gente consegue, em algum momento, chegar até esses territórios mais isolados, né. É isso. Muchas gracias, Bruna. Habíamos dicho María Camila, Carolina y después Diana. Y después hay otra pregunta para las estudiantes. María Camila, no sé si nos quieres decir o si no pasamos con Carolina Jiménez. ¿No está? Bien, Carolina, después si llega Camila le preguntamos. Ya, buenas tardes. Yo en realidad estaba pensando en la pregunta que hizo Hugo, y mi sensación es que también depende de cómo es que nosotros construimos la colección. ¿Cuál es la colección que tenemos y cuán, comillas, carismática sea esa colección? Porque no es lo mismo tener un museo con huesos de dinosaurio que tener plantas, por ejemplo. Yo trabajé o me pidieron que pensara desde la psicología educacional en un modelo para el área educativa de lo que va a ser el Jardín Botánico de Santiago, el Chagual. Y entonces, una vez que ya eso fue el 2007, consolidamos como una concepción teórica conceptual. Al año 2011-2012, el Parque Metropolitano creó una iniciativa de acercamiento de chicos adolescentes en riesgo social a el Parque Metropolitano en sí,
y uno de los aspectos era la visita al jardín botánico, que en ese entonces no tenía como todavía una gran como plantación, sino que estaba sobre todo concentrado el trabajo en el laboratorio y reproducción de plantas, y trabajo de investigación de arqueólogos, etc. Entonces, como que el reto fue cómo construir un recorrido dentro de esta área y comentarles un poco cuál era el plan maestro y por qué se estaban definiendo determinadas zonas, qué implicaba determinada construcción de ecosistemas y cómo se organizaba la información dentro del jardín botánico, o lo que va a ser el jardín botánico en realidad. Entonces, siento que evidenciar para los niños y jóvenes que están en riesgo social lo que implica el carácter único de una pieza o de un objeto de arte o de lo que sea como que estemos organizando como digno de conservación o de legitimación, permite también evidenciar como la singularidad de eso y al mismo tiempo evidenciar la singularidad de nosotros como sujetos. Trabajamos mucho en torno a el valor de, no sé, un toromiro en las islas, pero al mismo tiempo el valor que tenemos nosotros como personas únicas e irrepetibles. Y cómo es que esa diversidad en las plantas, que es necesario reivindicarla y siempre proteger, porque es que si se pierde una planta, se pierde patrimonio genético, se pierde, etcétera, 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 también la riqueza humana. Entonces trabajamos mucho en torno como a cuáles eran los vasos comunicantes entre la protección, conservación de patrimonio, que era un eje, por supuesto, desde un jardín botánico, pero también en cómo eso se expresa en lo humano y generar como esa mirada como global. Yo siento que en ese sentido es un aporte como plantearnos como esos diálogos que nos permiten abrir esas perspectivas. No sé. Muchas gracias, Carolina. Diana, y de ahí vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, yo iba también con la pregunta de Hugo pensando desde el caso colombiano, por ejemplo, en la región Caribe, que es en donde estoy, hay alrededor de 106 museos y están concentrados, sí, en las zonas urbanas y de hecho en un par de ciudades se lleva casi el 30% de los museos. Pero lo que podría decir es que en las zonas más alejadas y rurales hay museos, pero son museos sobre todo comunitarios que tienen unas dinámicas bien interesantes y que vale la pena revisar porque además son gestionados por la comunidad. Hay mucha más participación e involucramiento en todos los aspectos de desarrollo del museo. Y por otro lado, hay museos escolares en zonas muy alejadas que creo que son también, vale la pena como darles una mirada y son lugares desde donde se dinamizan muchas cosas. O sea, las escuelas terminan siendo en muchos lugares alejados como la representación del Estado en las zonas más lejanas, en el caso colombiano, podría decir. Gracias, Diana. Y bueno, para terminar, Ariel Albestegui nos dice que sobre la pregunta de Hugo, una reflexión, a mi parecer, que un poco lo que dice Diana también. En las zonas rurales también existen museos sencillos, pero no simples, y también se pueden crear nuevos museos, como las cientos escuelas rurales abandonadas por el Estado y los municipios. Ahí hay mucho paño cortado y por cortar en el ámbito del ecomuseo o museos territorios. Así es que nos invita a conocer la experiencia del Museo Escolar Laguna Tahuatahua en San Vicente. Y hay en pos del tiempo, bueno, ahí dice Carolina Jiménez que también es una experiencia hermosa la que existe con los jardines etnobotánicos. Y había una pregunta que era para las estudiantes, me parece. A ver, se me fue aquí. Para las estudiantes pasantes del Museo de Valparaíso de Historia Natural. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuvieron que enfrentar en su práctica? Ya, yo creo que puedo ahora, sí, por lo que me acuerdo, rescatar tres principales. La primera tiene que ver con la capacitación, autoformación de nosotras mismas en aspectos de tecnología, cómo relacionarnos a través de computadores, de una pantalla con las niñas. Porque si bien creo que a pesar de que una formación muy buena, no
no enfatiza nunca en lo que son las TICs. Entonces creo que una de las mayores dificultades tiene que ver con la formación a través de eso y cómo conseguimos nosotras los recursos para poder llegar a las niñas de maneras más didácticas, digámoslo, a través de una pantalla. En segundo lugar, y un poco con lo que decían anteriormente, cómo, derivado de lo anterior también, cómo llegamos a las niñas, cómo los hacemos partícipes de estas experiencias. También nos cuestionamos sobre aquellos que no tienen los recursos necesarios para trabajar a través de medios, ya sea audiovisuales, de un computador, y creo que lo más inclusivo, por decirlo así, que pudimos tener fue contacto por WhatsApp con las personas que al final nos terminaron mandando fotos de esa manera, o escribiéndonos, o mandándonos audios, que nosotras luego transcribíamos. Y la tercera tiene que ver con cómo hacemos partícipes a las familias, que eran las personas quienes estaban, al fin y al cabo, relacionándose directamente con las niñas. Porque si bien participaron niñas de incluso 6 meses en las actividades, pero esta experiencia tenía que ser mediada a través de un adulto que les pudiera poner material o hacerlos partícipes de alguna manera, y siempre nosotros dábamos la opción de cómo adaptar estas actividades también a estos niños, porque realmente teníamos participantes de 6 meses a los 15 años. Entonces las actividades debían ser muy adaptables y debimos tener esa comunicación constante con las familias para que así ellos pudieran guiar estas actividades de una mejor manera y se hicieran partícipes. Sí, Hugo preguntaba cómo compartir con las compañeras de Brasil, de Colombia, así es que ahí dice Ángela que les va a compartir desde Lab Museos con tu correo de contacto. Vamos a ir cerrando este taller que en lo personal a mí me tiene muy, muy contenta, muy feliz de poder empezar también a trabajar los temas de infancia, que si bien siempre están presentes en los discursos, muchas veces no se concretizan en las acciones respecto de cómo primero partimos mirando a esta persona, ¿no es cierto?, que son los niños y las niñas, a estas personas, sujetos de derecho y que tienen todas las capacidades para poder opinar, y de qué forma también los adultos nos hacemos cargo de sus opiniones y de lo que ellos realmente necesitan a partir de sus propias voces y no de lo que nosotros suponemos, ¿no? Y el museo no está ajeno, porque si bien es una institución, ¿no es cierto?, un lugar que es público y entrega una educación no formal, también tiene un rol de educar y de relacionarse y vincularse con la comunidad. La forma que lo haga, bueno, son diversas y vamos a ir conociendo esas diversidades. Así es que agradecer entonces a Diana, a Bruna, a las estudiantes y por supuesto al grupo de Educamac, que nos han esta tarde ofrecido distintas perspectivas, distintos ejemplos de qué manera podemos ir trabajando la mediación con niños, niñas y adolescentes en el ámbito del museo. Agradecer también al grupo de Lab Museos, en que en conjunto hemos podido organizar este taller. Le doy la palabra a Raiza porque tiene ahí algunas informaciones respecto de los próximos talleres. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias también a todas y todas. Las presentaciones fueron increíbles. También muchas gracias por la asistencia, por acompañar hasta el final esa primera actividad del ciclo de talleres del Lab. Quería dejarles invitadas muy cordialmente a conocer la próxima actividad que vamos a realizar
va a ser el taller Museo y Bien Común, Públicos, Territorios y Diversidades, Diálogos entre Chile y Francia, que va a ocurrir el 11 de julio a las 10 de la mañana. De junio, hay un pequeño error de junio, perdón. Va a ser el 11 de junio, disculpe, a las 10 de la mañana. En esta ocasión participará Fabián Soldini, responsable de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. También estará participando Fabrice Denis, compartiendo las experiencias del Museo de Historia de Marsella en diálogo con los habitantes. Y finalizará la actividad Luis Alegría del Museo Histórico Nacional, hablando sobre el museo en plaza, territorio en torno del Museo Histórico Nacional. Entonces les dejamos cordialmente invitados y en el chat podrán encontrar el link del formulario de inscripción, y de igual manera le haremos llegar por correo todas estas informaciones, pero dejarles ya cordialmente invitados a seguir acompañando el calendario de actividades de este año de Lab Museos. Y agradecerles de nuevo a todas y todos a nombre de Lab Museos por estar, por participar y por su presencia. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y un súper bueno fin de semana de votaciones. Y aguante Colombia, todos los participantes de Colombia, aguante Colombia de nuevo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima actividad. Chao, chao.